Llegué a casa de mi madre ese viernes por la tarde solo para recoger unas cosas que había olvidado. Tenía las llaves, así que entré sin tocar el timbre. El sonido me golpeó antes que la imagen, sollozos entrecortados, ese llanto de niño que no puede parar de hipar del miedo. Mi hija Emma estaba en el suelo de la cocina, con la rodilla derecha raspada y sangrando, aferrando los pedazos de una escoba rota. Sus ojos hinchados me miraron con una mezcla de alivio y terror que jamás olvidaré. Barrer bien no es tan difícil, inútil. La voz de mi hermana Sandra cortó el aire como un cuchillo. Mis sobrinas de 12 y 14 años estaban paradas junto a ella, grabando con sus teléfonos y riéndose. Riéndose de mi hija de 8 años que lloraba en el suelo. Esa palabra, inútil, me atravesó como una bala directo a 1995. Tenía 7 años cuando Sandra me gritó esa misma palabra por primera vez. Habíamos estado jugando con mis carritos favoritos, esos Hot Wheels que había juntado durante meses pidiendo monedas a mis abuelos. Sandra tenía 10 años y siempre conseguía lo que quería. Ese día quería mis carritos. No me los prestaste, así que no sirven para nada. Los pisoteó uno por uno mientras yo lloraba. Cuando llegaron mis padres, encontraron los carritos rotos y a mí sollozando. ¿Qué pasó aquí?, preguntó mi padre. Él no me quiso prestar sus juguetes y cuando se los quité se puso a llorar como bebé, dijo Sandra con esa voz dulce que reservaba para los adultos. No seas dramático, era solo una broma, me dijo mi madre. Tú eres el hombre de la casa, tienes que ser más maduro. Sandra me sonrió por encima del hombro de mamá. Una sonrisa que decía, gané otra vez. Y así fue durante toda nuestra infancia. Sandra rompía mis cosas, me culpaban a mí. Sandra me pegaba, yo era el problemático. Sandra inventaba historias, yo era el mentiroso. Los padres siempre le creían a ella. Siempre. Aprendí que era más fácil no pelear. Más fácil ceder. Más fácil ser el que siempre perdía para mantener la paz familiar. Me convertí en el hijo perfecto, el que nunca se quejaba, el que siempre entendía, el que siempre perdonaba. El que siempre pagaba. Sandra se casó a los 22, organicé su despedida de soltera. Tuvo sus hijas, compré todo para el baby shower. Su marido murió en ese accidente hace 5 años, asumí todos sus gastos sin que nadie me lo pidiera. Era lo natural, ¿no? Soy el hombre de la familia. Tengo que ser más maduro. Durante 5 años pagué la hipoteca de su casa. Los colegios privados de mis sobrinas. Sus gastos médicos. Sus vacaciones. Su vida completa. Mi esposa me cuestionaba constantemente. Ella te manipula como cuando eran niños, me decía María. Pero yo no podía verlo. O no quería verlo. Es por las niñas, le respondía. Son mis sobrinas. Es lo que haría cualquier hermano bueno. Pero ¿cuándo fue la última vez que ella hizo algo por ti?, me preguntaba María. Nunca tenía respuesta para eso. Por conveniencia, a veces dejaba a Emma con mi madre y Sandra cuando María y yo teníamos compromisos de trabajo. Emma siempre llegaba un poco más callada esos días, pero yo lo atribuía a que era tímida con las primas mayores. Papá, ¿por qué tía Sandra siempre me grita?, me había preguntado Emma hace un mes. Son cosas de familia, mi amor. Las tías a veces son estrictas. ¿Pero por qué mis primas se ríen cuando lloro? No lo sé, Emma. Probablemente están jugando. Pero no se sentía como juego, papá. No había escuchado a mi propia hija. Exactamente como mis padres no me habían escuchado a mí. Y ahí estaba, 30 años después, viendo la misma escena. Sandra gritándole inútil a una niña de 8 años. Sus hijas grabando para reírse después. Una niña en el suelo, asustada y lastimada. Mi hija. Sandra, ¿qué carajo está pasando aquí? Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Oh, hola hermanito. Tu hija no puede ni barrer sin romper las cosas. Le estaba enseñando a ser menos torpe. ¿Le estabas enseñando? ¿Gritándole inútil? No exageres. Solo le dije que barrer bien no es tan difícil. Es verdad, ¿no? Las sobrinas seguían grabando, riéndose entre dientes. Emma, ven acá, mi amor. Me arrodillé y la levanté del suelo. Su rodilla tenía una raspadura fea, probablemente de cuando se cayó asustada. ¿Cómo se lastimó la rodilla, Emma? Estaba barriendo y tía Sandra me empujó porque decía que lo hacía mal. Me caí y se rompió la escoba. ¿Te empujó? No la empujé, solo le ayudé a entender cómo se hace, dijo Sandra rodando los ojos. No seas tan dramático. Era solo un pequeño empujoncito. Esa frase. No seas tan dramático. La había escuchado 1000 veces. Sandra, esto es maltrato infantil.
¿Maltrato? Por favor. Solo le enseño disciplina, como nos enseñaron a nosotros. Tú resultaste bien, ¿no? ¿Resulté bien? ¿En serio? Me quedé viendo sus ojos fríos, los mismos ojos que me habían mirado con desprecio durante décadas. ¿Resulté bien siendo un adulto que no puede decir que no? ¿Que paga tu vida entera sin recibir ni un gracias? ¿Que no protege a su propia hija porque es familia? ¿Sabes qué, Sandra? Se acabó. Hoy mismo cancelo la transferencia mensual. Ya no voy a pagar ni un peso más de tus gastos. Se río. Literalmente se río. Sí, claro. Como si fueras capaz. Siempre dices lo mismo cuando te enojas y al final siempre vuelves arrastrándote. Sin mí no tienes dónde dejar a tu hija cuando trabajan. Me quedé mirándola. Esa sonrisa. La misma sonrisa de cuando rompió mis carritos. No esta vez, Sandra. Nunca más. Tomé a Emma en brazos y salí de esa casa. En el auto, mientras limpiaba su rodilla con toallitas húmedas, mi hija me miró con esos ojos grandes que se parecían tanto a los míos a su edad. ¿Ya no voy a tener que ir a casa de la abuela cuando no estén ustedes? No, mi amor. Ya no. Y por primera vez en 30 años, mantuve una promesa que me hice a mí mismo. El lunes por la mañana, antes de que Emma se despertara, entré al banco online y cancelé la transferencia automática. 5 años de $1,200 mensuales. Se acabó. No fue hasta el miércoles que mi teléfono empezó a explotar. ¿Qué pasó con la transferencia? Era el primer mensaje de Sandra. Después llegó otro, seguro fue un error del banco. Para el jueves ya había 12 llamadas perdidas y 20 mensajes. El tono cambió rápidamente. Llámame ahora. Tenemos que hablar. No respondí ninguno. El viernes llegó a mi oficina. Mi secretaria me llamó por el intercomunicador. Tu hermana está aquí. Dice que es urgente. Que pase. Sandra entró a mi oficina como un huracán, con esa cara de indignación que conocía tan bien. Pero algo era diferente. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad automática de calmarla. ¿Qué carajo te pasa? ¿Por qué cancelaste la transferencia? Ya te lo dije el viernes. Se acabó. ¿Por un berrinche? ¿Por esa escena ridícula con tu hija? No fue un berrinche, Sandra. Fue maltrato infantil. Y no es la primera vez. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y cambió inmediatamente a su modo manipulación. Mira, tal vez me excedí un poquito. Pero sabes que amo a Emma como si fuera mi propia hija. Solo quería que aprendiera a hacer las cosas bien. ¿La empujaste? Fue un accidente. Estaba tratando de mostrarle cómo sostener la escoba y... Sandra, ¿la empujaste o no? Silencio. Ahí estaba la respuesta. Está bien, tal vez la toqué un poco más fuerte de lo que debería. Pero no fue intencional. Tú sabes que yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca has lastimado a alguien más pequeño que tú? ¿Nunca has usado tu posición de poder para humillar a alguien? ¿De qué hablas? Sabes exactamente de qué hablo. Eso era diferente. Éramos niños. Y ahora eres adulta haciendo lo mismo con mi hija. Sandra se puso de pie, frustrada. ¿Sabes qué? Tienes razón. Me disculpo. Ya. ¿Podemos volver a la normalidad ahora? No hay vuelta atrás, Sandra. No seas ridículo. Necesitas a alguien que cuide a Emma cuando trabajan. Y yo necesito esa transferencia. Somos familia. Exacto. Necesitas mi dinero. No necesitas a Emma, necesitas mi dinero. Su máscara se cayó por completo. ¿Y qué si es así? He sacrificado 5 años de mi vida cuidando a tu hija cuando ustedes están ocupados con sus carreras importantes. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hice por ti. ¿Todo lo que hiciste por mí? ¿Cuándo, Sandra? ¿Cuándo hiciste algo por mí? No respondió. Solo me miró con esos ojos llenos de ira que recordaba de la infancia. Esto no va a terminar así, me dijo antes de salirse dando un portazo. Esa noche, mi madre me llamó. ¿Qué le hiciste a tu hermana? Está devastada. No le hice nada, mamá. Solo dejé de pagarle los gastos. Pero hijo, ella depende de ti. Las niñas van a colegios privados, tienen gastos. Que consiga un trabajo. ¿Cómo puede ser tan cruel? Es tu hermana. Y Emma es mi hija. ¿Por qué nunca te preocupaste cuando Sandra la lastimó? No la lastimó. Solo le estaba enseñando disciplina. ¿La empujó hasta que se cayó y se raspó la rodilla es disciplina? Silencio del otro lado de la línea. Tienes que arreglar esto, hijo. Sandra no puede perder la casa. Esa frase me pegó como un martillo.
Sandra no puede perder la casa. Nunca, Emma no puede ser maltratada. Siempre era lo que Sandra necesitaba lo que importaba. Mamá, por primera vez en mi vida voy a proteger a mi hija antes que a Sandra. Si eso te parece mal, es tu problema. Los siguientes días fueron un bombardeo constante. Sandra apareció en mi casa el sábado por la mañana, llorando. María no la dejó pasar. Tenemos que hablar. Por favor. Podemos llegar a un acuerdo. No hay nada que hablar, le dijo María desde la puerta. Maltrataste a nuestra hija. Fue un accidente. Los accidentes no incluyen llamar inútil a una niña de 8 años. Sandra se fue, pero regresó el domingo con mis sobrinas. Ellas tocaron el timbre. Tío, por favor. Mamá dice que vamos a perder la casa por tu culpa. Me partió el corazón. Eran niñas manipuladas por su madre, pero seguían siendo mis sobrinas. No van a perder nada si su mamá consigue trabajo como cualquier adulto responsable. Pero tío, ella no puede trabajar. Tiene que cuidarnos. ¿Quién la cuidaba cuando tenía niñera y yo pagaba todo? Las niñas se quedaron sin respuesta. El martes recibí una llamada que había estado esperando. Señor Martínez, habla del banco. Queríamos confirmar que usted retiró su aval de la hipoteca de la propiedad en la calle Maple 1247. Así es. Entendemos. Procedemos entonces con la notificación de ejecución hipotecaria. El préstamo no puede mantenerse sin su aval. Perfecto. Colgué y me quedé mirando mi oficina. Después de 5 años pagando esa hipoteca, Sandra tenía una semana para conseguir un avalista nuevo o perder la casa. Una semana después, exactamente como sabía que iba a pasar, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Bastardo. El banco se llevó todo. Todo por tu culpa. La voz de Sandra estaba quebrada, desesperada. No, Sandra. Todo por tu culpa. Por 30 años de abuso que yo permití. Siempre fuiste un resentido. Un niño llorón que nunca pudo superarlo. Y tú siempre fuiste una abusiva que nunca tuvo que enfrentar consecuencias. Colgué el teléfono y por primera vez en décadas, sentí algo que había olvidado completamente. Paz. Lo que Sandra no sabía era que cancelar la pensión había sido solo el primer paso de un plan mucho más elaborado. Cuando Sandra enviudó hace 5 años, yo no solo asumí sus gastos mensuales. También me convertí en avalista de su hipoteca. Sin mi firma garantizando el préstamo, el banco nunca le habría prestado el dinero para mantener la casa. Al retirar mi aval, sabía exactamente qué iba a pasar. El banco ejecutaría la hipoteca inmediatamente. Sin avalista, el préstamo se volvía inviable. Pero lo que no esperaba era lo que pasó después de que la familia se enterara de lo que Sandra le había hecho a Emma. 2 días después del incidente, mi primo Miguel me llamó. ¿Es verdad que Sandra maltrató a Emma? Sí, la empujó y le gritó inútil mientras mis sobrinas grababan. Hubo un silencio largo del otro lado. Necesito contarte algo. Sandra hacía lo mismo con los hijos de tía Rosa cuando los cuidaba. Los insultaba, los empujaba. Una vez vi cómo le gritó inútil a Sebastián por derramar jugo. El niño tenía 6 años. Rosa nunca más la dejó cuidarlos. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque pensábamos que vos ya sabías. Sandra siempre fue así. Después de esa llamada, fue como si se hubiera abierto una compuerta. Otros familiares empezaron a acercarse con sus propias historias. Mi tía Carmen me contó que Sandra había sido horrible con su nieta durante una visita. Mi primo Andrés me dijo que había visto a Sandra empujar a Emma en una reunión familiar, pero pensó que yo lo había visto y no me importaba. Resulta que Sandra había estado maltratando niños en la familia durante años. Todos lo sabían. Nadie me había dicho nada porque asumían que yo lo toleraba. Pero la evidencia más devastadora vino de una fuente inesperada, mis propias sobrinas. Cuando confronté a Emma esa noche después del incidente, me contó algo que me heló la sangre. Papá, Sofía y Camila siempre graban cuando tía Sandra me grita. Dicen que es divertido verme llorar. Revisé sus redes sociales. Ahí estaban los videos. Meses de videos de Emma limpiando mientras ellas jugaban. Videos de Sandra gritándole. Videos de mis sobrinas riéndose mientras mi hija lloraba. La generación que documenta todo había documentado su propio sadismo. Con esa evidencia y los testimonios de la familia, contacté a un abogado. No fue venganza ciega. Fue justicia inevitable. La caída de Sandra fue completa y devastadora. Sin mi aval, el banco ejecutó la hipoteca en una semana. Sandra y mis sobrinas tuvieron que mudarse al apartamento de 2 habitaciones de tía Carmen, a 40 minutos de su vida anterior. 3 mujeres hacinadas en un espacio que apenas les alcanzaba.
Perdieron los colegios privados inmediatamente. Sofía y Camila, que habían sido las reinas de sus clases, ahora eran las nuevas en una escuela pública donde nadie conocía su apellido ni les importaba su estatus anterior. Presenté la denuncia formal por maltrato infantil. Los videos de las redes sociales fueron evidencia irrefutable. Mi abogado me advirtió que el proceso sería largo. Van a ser como 8 meses mínimo, me dijo. Estos casos toman tiempo, pero con esta evidencia es prácticamente imposible que no haya consecuencias. La ironía era poéticamente perfecta. Las que habían grabado riéndose mientras mi hija sufría ahora enfrentaban las consecuencias legales de su propia crueldad documentada. Perdieron todo el estilo de vida que yo había estado financiando durante 5 años. Los restaurantes caros, las vacaciones, la ropa de marca, las actividades extracurriculares. Todo se evaporó de la noche a la mañana. Sandra tuvo que conseguir trabajo en un supermercado por primera vez en su vida. A los 35 años, finalmente entendía lo que significaba trabajar para vivir. Durante los meses del proceso legal, Servicios Sociales hizo visitas regulares para evaluar el bienestar de mis sobrinas. Sandra sabía que estaba bajo escrutinio constante. Los roles se habían invertido completamente. La reina había caído, y esta vez no había hermano menor para rescatarla. Emma comenzó terapia lúdica inmediatamente después del incidente. Su progreso fue notable y rápido. En 6 meses pasó de tener pesadillas a dormir tranquila toda la noche. Ya no se disculpaba constantemente por errores pequeños. Ya no preguntaba si había hecho algo malo cuando rompía algo por accidente. Su terapeuta me explicó que intervenir rápidamente había evitado daño psicológico a largo plazo. Mi relación con mi madre quedó tensa, pero con límites claros. Ella todavía me llama ocasionalmente para pedirme que perdone a Sandra, que piense en las niñas. Siempre le contesto lo mismo: fui el hermano mayor que Sandra necesitaba durante 30 años. Ahora voy a ser el padre que Emma necesita. María y yo estamos mejor que nunca. Por primera vez en nuestro matrimonio, no tiene que competir con las demandas constantes de mi familia de origen. Yo también empecé terapia. Estoy aprendiendo a reconocer manipulación, a poner límites, a entender que proteger a mi familia es más importante que mantener la paz familiar. Romper los ciclos de abuso familiar requiere coraje, pero es la única forma de proteger a las próximas generaciones. No importa cuánto tiempo hayamos normalizado comportamientos tóxicos o cuánta presión familiar recibamos para mantener la paz. Cuando alguien lastima a nuestros hijos, nuestra lealtad debe estar con ellos, no con los abusadores. Los límites no son crueldad, son protección. Y a veces, ser el malo de la familia es exactamente lo que se necesita para ser el héroe en la vida de nuestros hijos. La verdadera familia protege, no destruye. ¿Te gustó esta historia de justicia familiar? No olvides suscribirte a Ecos de Historia para más relatos reales que te mantendrán al borde de tu asiento. Dale like si crees que el protagonista hizo lo correcto y comenta tu opinión. ¿Fue demasiado duro con su hermana o era exactamente lo que ella se merecía? Queremos saber qué harías tú en su lugar.